Buenas tardes. Damos comienzo a esta sesión de las jornadas de orientación universitaria en la que presentaremos los grados que se imparten en la Facultad de Química. Me acompañan los vicedecanos Olvido Iglesias y Javier Borge, el secretario académico Victorio Cadierno y 3 estudiantes de la facultad. Elisa Martínez y Rafael Ballina son representantes de estudiantes en la Junta de Facultad. Elisa es además la presidenta de la Delegación de Estudiantes. Y también participará Andrés Suárez, un alumno egresado de grado en Química que ha finalizado sus estudios el curso pasado. Yo soy Susana Fernández, la decana. A lo largo de esta presentación podéis ir escribiendo las preguntas en el chat y los contestaremos al final. Os animo a que participéis y si queréis dirigir la pregunta a una persona en concreto nos lo indicáis. En primer lugar, vamos a poner un vídeo de la Facultad de Química que tiene una duración de unos 5 minutos. La Facultad de Química es el centro de la Universidad de Oviedo, encargado de la organización de las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos de grado en Química y grado en Ingeniería Química. Además, oferta el grado en Química en la modalidad bilingüe. Una característica destacable de ambas titulaciones es el alto grado de enseñanza experimental, ya que muchas de las asignaturas se desarrollan exclusivamente en el laboratorio. Asimismo, y en coordinación con el Centro Internacional de Posgrado de la Universidad de Oviedo, el centro da soporte a las enseñanzas de 5 másteres oficiales, varios de ellos internacionales, y 4 programas de doctorado. La Facultad de Química forma parte del campus de El Cristo de la Universidad de Oviedo. El edificio consta fundamentalmente de 2 módulos, el aulario y la zona departamental. Completa la edificación una planta piloto de Ingeniería Química. La facultad cuenta con 17 aulas convencionales, 2 de ellas de gran capacidad. Todas están equipadas con pizarras tradicionales y pantallas de proyección. En ellas transcurren las clases expositivas, prácticas de aula y la mayoría de las tutorías grupales de las titulaciones. Existen además 4 aulas de informática equipadas con 90 ordenadores. En el aulario se encuentran el despacho de orientación laboral, la cafetería y el comedor. La biblioteca ocupa 2 grandes salas, una de estudio en la que también se encuentran los textos básicos utilizados en los estudios de grado y otra que alberga las publicaciones científicas periódicas y los textos especializados. La mayor parte del edificio departamental está destinada a laboratorios. Hay 12 dedicados exclusivamente a tareas docentes y más de una veintena dedicados a la investigación. 3 departamentos tienen su sede en la facultad. El Departamento de Química Física y Analítica, el Departamento de Química Orgánica e Inorgánica y el Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente. Además, otros 15 departamentos participan en la docencia de los 2 grados que 148 profesores y profesoras imparten a más de 500 estudiantes. Los alumnos y alumnas tienen diversas opciones para cursar parte de sus estudios en una universidad de la Unión Europea o bien en otro centro universitario de España, a través de los programas Erasmus y SICUE. Para ello, el centro tiene establecidos convenios con 23 universidades europeas y 15 españolas. La Facultad de Química es un centro de prestigio que destaca por la calidad de sus titulaciones y por el reconocimiento internacional de los grupos de investigación que desarrollan su labor en los 3 departamentos. El profesorado posee una amplia experiencia en la formación de doctores y doctoras, que actualmente se encuentran trabajando en centros punteros de investigación y en importantes empresas del sector químico. Por ello, gran número de empresas colaboran con la facultad, ofertando plazas donde el estudiantado puede realizar prácticas para completar su formación y favorecer su integración en el mercado laboral. La Facultad de Química ha ido adaptándose a las necesidades actuales de la sociedad, estableciendo contactos con el tejido empresarial para la transferencia de tecnología y conocimiento. Las patentes que han surgido de sus laboratorios son numerosas, realizando, además de una investigación básica, una investigación aplicada que ha fructificado en iniciativas empresariales para la explotación de procesos o productos a partir del conocimiento adquirido en la universidad. Esta transferencia de conocimiento se ha materializado en la creación de 6 spin-off
en las que participan directamente profesores y profesoras y personal investigador de la Facultad de Química de la Universidad de Oviedo. La decisión de qué profesión elegir es uno de los retos más importantes que debe de tomar un estudiante de segundo de bachiller. Y en esta decisión, que probablemente condicione vuestro futuro personal y profesional, debéis tener en cuenta algunos aspectos como vuestros intereses, capacidades, condiciones personales, así como el conocimiento de qué salidas hay de la profesión que vais a elegir. El objetivo de estas jornadas es ayudaros a reflexionar para que toméis una decisión sobre vuestro futuro profesional. A continuación, la vicedecana y yo os haremos una breve presentación sobre la estructura de los grados y las salidas profesionales. En la Facultad de Química de la Universidad de Oviedo se imparten dos titulaciones, el grado en Química y el grado en Ingeniería Química. La Universidad de Oviedo es una institución con una gran tradición en los estudios de química. El fin de los estudios de grado, no solo de grado en Química o grado en Ingeniería Química, sino de todos los estudios de grado, es que los estudiantes adquieran una formación generalista. La especialización la dará el máster o el doctorado. Pero esa formación que vais a adquirir generalista os faculta para el desempeño de la profesión. Evidentemente, cuanto más formada esté una persona, se incorporará al mercado laboral en mejores condiciones, pero no significa que con unos estudios de grado no podáis desempeñar la profesión. Nuestros estudios tienen límite de admisión, en el caso de grado en Química, 90 estudiantes, y las materias de la EBAU que ponderan por 0,2 son Matemáticas, Física y Química, y por 0,1 Biología y Geología. Podéis cursar el grado en Química en la modalidad bilingüe. Las ventajas de los grados bilingües es que amplían la capacitación lingüística de los estudiantes y también sus posibilidades de acceder al mercado laboral, tanto nacional como internacional. Para cursar la modalidad bilingüe hay dos opciones: o haber obtenido en la EBAU una nota mínima de 7 en la materia inglés o acreditar un nivel B1 de inglés. En el grado en Ingeniería Química, el límite de admisión es de 50 estudiantes y las materias que ponderan por 0,2 en la EBAU son las mismas que para el grado en Química, es decir, Matemáticas, Física y Química. Y por 0,1, Biología, Dibujo Técnico 2 y Economía de la Empresa. El perfil de ingreso de un estudiante en las titulaciones de la Facultad de Química es que tenga capacidad de análisis y comprensión abstracta, destreza numérica y habilidad deductiva, por supuesto método y rigurosidad en el trabajo, una buena formación en el ámbito de las ciencias experimentales, por eso es muy importante que hayáis cursado previamente en los cursos de bachiller Matemáticas, Física y Química, y interés por la experimentación y la investigación. Nuestros grados constan de 240 créditos ECTS distribuidos en 4 años. Y la organización de las asignaturas es semestral o anual y tienen distinto grado de presencialidad dependiendo de que se trate de una asignatura de teoría, de una asignatura experimental, de prácticas externas o del trabajo fin de grado. En las siguientes figuras se indica la distribución de créditos de cada titulación. Hay créditos de formación básica, obligatorios, optativos y el trabajo fin de grado.
Yo voy a centrarme más en la estructura del plan de estudios de grado en química porque la vicedecana os explicará con más detalle la estructura del grado en ingeniería química. ¿Qué vais a estudiar en el primer curso del grado en química? Las disciplinas básicas, es decir, muchas matemáticas, física, química, biología y geología. Muchos estudiantes los primeros días de clase dicen, yo vine a estudiar el grado en química y principalmente lo que tengo son matemáticas, física o bien otras materias. ¿Cuál es el motivo para ello? Estamos sentando las bases para poder profundizar en los cursos sucesivos, en segundo, en tercero y en cuarto, en las 4 áreas de conocimiento de la química, que son la química analítica, la química física, la química orgánica y la química inorgánica. Algo que distingue a nuestros grados es que poseen un alto grado de experimentación. Tenemos asignaturas que se desarrollan exclusivamente en la meseta de laboratorio. La siguiente gráfica recoge las horas que pasa un estudiante en el laboratorio a lo largo de cada curso. En azul se representan las horas de laboratorio para el grado en química y en marrón las horas de laboratorio para el grado en ingeniería química. Como podéis observar, por ejemplo, en cuarto curso, un estudiante de grado en química realiza más de 350 horas en el laboratorio. La química es una ciencia muy amplia y que tiene una gran influencia en nuestra vida diaria. Tanto es así que seguro que nos habéis escuchado frases a los químicos como tienes química, tienes vida o todo lo que nos rodea es química. A mí me gustaría hacer en este punto una reflexión con vosotros. Desde que nos levantamos por la mañana estamos rodeados de química y os lo voy a demostrar. Los jabones que usamos en el aseo personal, la ropa que vestimos, los combustibles que necesitamos para el transporte, nuestros móviles y ordenadores son cada vez más ligeros debido a los nuevos materiales. Algo crucial, tenemos agua potable gracias a la química. ¿Y qué sería de nuestra salud sin los fármacos, sin las vacunas, sin los antibióticos? Para resolver la situación sanitaria que estamos viviendo tan complicada como consecuencia del coronavirus, la química está jugando un papel determinante. Por tanto, ¿dónde puede trabajar un químico o un ingeniero químico? A continuación os muestro algunas de las múltiples opciones. La primera de ellas que os voy a presentar es en la industria química, la industria metalúrgica, la industria farmacéutica, la industria textil, la petroquímica, plantas depuradoras de agua y un largo etcétera. Si os gusta la investigación, podéis realizarla bien en una institución pública o bien en una institución privada. Entre las instituciones públicas están las universidades y los institutos de investigación como el CSIC, que es el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Sin olvidar también que en muchas empresas, sobre todo las multinacionales, también se realiza investigación. En la siguiente diapositiva os indico algunas de las nuevas líneas de investigación que son punteras, como puede ser el diseño de nuevas drogas asistido por ordenador, la terapia génica. Dos de las vacunas que están actualmente en el mercado para el coronavirus están basadas en esta tecnología génica. También en el estudio de nuevos materiales, el estudio de nuevas fuentes de energía o la química de conservación del medio ambiente. Otra opción es la enseñanza. Podéis ser profesor en la ESO, en bachiller o en formación profesional o bien ser profesor en la universidad. Para ser profesor en secundaria, una vez que finalizáis el grado, tenéis que realizar un máster de formación del profesorado. Y para ser profesor en la universidad hay que realizar un máster y también una tesis de doctoral, ya que el profesor universitario tiene una doble vertiente de docente y de investigador. También podéis trabajar en la administración pública, por ejemplo, en los laboratorios de análisis químicos, tanto municipales como regionales o nacionales, en los laboratorios de las aduanas, inspector de la policía científica. Podéis trabajar también en los laboratorios de los hospitales a través del KIR. Todos conocemos el MIR para los médicos, pues existe lo mismo para los químicos. Toda la información sobre nuestras titulaciones está recogida
en nuestra página web de la facultad, que os animo a que la visitéis. Y paso ahora la palabra a la vicedecana, que os informará de algunos aspectos de la titulación de grado en Ingeniería Química. Buenas tardes a todos. Soy Olvido Iglesias, la vicedecana de la Facultad de Química y la que me ocupo del grado en Ingeniería Química. Para completar la información que os acaba de suministrar la decana sobre los grados que se imparten en este centro, voy a compartir con vosotros una presentación sobre los estudios del grado de Ingeniería Química. Bien, en la Facultad de Química se imparte el grado de Ingeniería Química y también el máster en Ingeniería Química. En primer lugar, quería compartir con vosotros, quizá porque la Ingeniería Química es un poco la ingeniería un poco desconocida, sobre todo en España, y eso que hay 51 centros que imparten el grado en Ingeniería Química. Quiero compartir con vosotros pues, qué hace un ingeniero químico, cuál es su relación con la química y cuál es su relación con la ingeniería química. Un ingeniero químico va a usar las matemáticas, la química y la física para resolver problemas concretos. Va a diseñar equipo y buscar formas de hacer productos químicos que van a ser útiles en fábricas y va a controlar también su producción. ¿Va a poder trabajar solamente un ingeniero químico en el área química? No, un ingeniero químico trabaja en otras áreas como puede ser la de energías y materiales, alimentos, biotecnología, aplicaciones médicas, en tecnologías medioambientales, en electrónica aeroespacial, en administración y negocios, y etcétera. Como os decía, va a trabajar, y como ya os comentó la decana de trayectorias profesionales, en laboratorios, ingenierías, industrias, etcétera. Como complemento a lo que se os ha comentado como salidas profesionales, tener en cuenta que una de las tareas del ingeniero químico es producir todo aquello que luego va a ser útil en la sociedad. Necesitáis una preparación adecuada para hacer el grado de Ingeniería Química. Importante, las matemáticas, álgebra, geometría, trigonometría, cálculo, el inglés, la química, la física, pues si tenéis conocimientos de biología, de dibujo técnico, de sociales, de informática, pues todo va a sumar. ¿Qué se estudia en el grado de Ingeniería Química? Vais a estudiar ciencias básicas, como son matemáticas, separado en álgebra, cálculo, ecuaciones diferenciales, métodos numéricos, física y química. Os decía la decana que cuando cogéis el primer grado de una titulación como química, ingeniería química, vais a ver que está lleno de matemáticas, de física y de química, pero son las bases. Es como aprender a leer y sumar y restar cuando llegáis al colegio, ¿no? Necesitamos esa base para poder desarrollar los conceptos de ingeniería química, como son ya los más conceptos de ingenierías como termodinámica, fenómenos de transporte, cinética química. ¿Cuáles son las materias propias y características del ingeniero químico? El diseño de reactores y equipos para los procesos de separación, ingeniería de procesos. Y esto es lo que nos diferencia del resto de las ingenierías. La ingeniería química tiene esa peculiaridad. No es una ingeniería industrial, pero centrada en el diseño de los equipos que nos van a permitir desarrollar un producto a partir de una reacción química. Vamos a tener que incorporar tecnologías medioambientales, biotecnología, ingeniería de elementos, ingeniería de materiales y etcétera. Todo esto estará dentro de lo que se estudia en el grado. Quizá para vosotros sea muy novedoso, que es un diseño de procesos. ¿Qué hay que hacer para diseñar un proceso? Pues primero hay que hacer una investigación y desarrollo. Después
el proyecto en sí, plantear el proyecto en sí. Después, hacer que esto funcione, es decir, la producción. Y que funcione en el tiempo serán los estudios que tendremos que hacer y los trabajos de postproducción. Un ingeniero químico puede participar en todas estas partes del diseño de procesos. Dicho de otra forma, tenemos unas materias primas que van a entrar a un sistema que nosotros llamamos reactor, que por supuesto el ingeniero químico tiene que diseñar, y vamos a obtener un producto. Quizá esto no sea así de sencillo, esto es lo más simple, ¿no? Porque lo que va a ocurrir es que vamos a obtener un producto, subproductos y reactivos que no han reaccionado. Y para eso tenemos la parte de separación, también totalmente desarrollada por los ingenieros químicos. Es decir, del reactor va a salir una serie de productos, subproductos y reactivos. Esos reactivos no reaccionados los vamos a separar y volvemos de nuevo con ellos a la alimentación. Es decir, tenemos que procurar no tirar nada, entre comillas, y luego separamos el producto y el subproducto. Esto es lo que sería un diseño de procesos en el que interviene al 100% un ingeniero químico. En el grado de Ingeniería Química de la Universidad de Oviedo, que se imparte en la Facultad de Química, ya os ha dicho la decana que es de 4 años, 240 créditos y tiene 60 créditos de formación básica, 156 de obligatorias, 12 de optativas y un trabajo a fin de grado de 12 créditos. Tiene una peculiaridad y es que está acreditado por un organismo internacional que engloba a todos los ingenieros químicos y que se llama IChemI. ¿Para qué sirve este organismo y por qué no hemos hecho un esfuerzo en acreditarnos? Deciros que en España solamente hay 2 universidades que tienen su grado de Ingeniería Química acreditado por este organismo, que es Santiago de Compostela y Oviedo. No es fácil, ya os digo que no es fácil acreditarse, pero es un esfuerzo que merece la pena. Merece la pena porque una vez que nuestros estudios de Ingeniería Química están acreditados, eso quiere decir que nuestros ingenieros químicos cumplen una serie de estándares internacionalmente aceptados, basados en los resultados de aprendizaje y en una formación moderna y con una filosofía de mejora continua. Es decir, está reconociendo que los estudios que hacemos aquí, ¿no?, están adaptados a estándares internacionales y os va a facilitar la posterior acreditación personal vuestra como ingenieros profesionales registrados, ¿no? Es decir, potencia la empleabilidad de nuestros egresados. Os pongo en una diapositiva cuáles son las materias que se imparten y como veis, en el primer curso, lo que os decíamos, principalmente vais a ver matemáticas separadas en álgebra, cálculo, ecuaciones diferenciales, física separado en fundamentos de física y ondas electromagnetismo y también una asignatura de empresa y ya tenéis la primera asignatura de ingeniería química, que es bases de la ingeniería química. Deciros también que el grado de ingeniería química pertenece al área de las ingenierías, por lo cual si por lo que sea, cuando empecéis vuestros estudios os dais cuenta que os habéis confundido de ingeniería, son los créditos de la formación básica, se reconocen directamente en cualquier otra ingeniería. Y ya luego pasamos a lo que son, ya en primero también tenemos estudios de química. Una característica del grado de ingeniería química que se imparte en la Facultad de Química es la cantidad de créditos de química que tiene. Un ingeniero químico tiene que saber química, con lo cual se imparte orgánica, analítica, química física y química inorgánica. Y tiene 2 laboratorios, laboratorio de química 1 y laboratorio de química 2. Y luego las materias propiamente dichas del grado de ingeniería química que ahí aparecen con un cuadro rojo, ¿no? Con un cuadro rojo que en total sumarían 17 materias distintas y que se corresponden con la ingeniería química. Digo esto porque hay otro grado de Ingeniería Química Industrial que se imparte en la EPI de Gijón y muchas veces la pregunta es ¿en qué se diferencia? ¿Son lo mismo? Bien, lo primero, no son lo mismo. No son lo mismo porque lo que se imparte es bastante distinto. Tener en cuenta que ellos solamente tienen una asignatura de química que tiene 6 créditos y yo os estoy diciendo que nosotros tenemos 24 créditos de química teórica de las distintas ramas más 12 créditos de laboratorios. Y también quiero que comparéis la cantidad, los créditos que son verdaderamente de ingeniería química, que aquí estarían
rojo también, en cuadro rojo, y serían 7 materias. Bien, con esto, ¿qué quiero decir? Simplemente que el grado de Ingeniería Química en la Facultad de Química sí está orientado a la química, y el grado de Ingeniería Química Industrial tiene algo de química, pero es más una ingeniería, una rama de una ingeniería industrial. También se imparte en la Facultad de Química el máster. Tenéis una cosa que tener una cosa clara. Os ha dicho la señora decana que sí podéis trabajar en el momento que tengáis un grado, ser graduados, pero para que vuestro reconocimiento profesional sea de ingeniero tendréis que hacer un máster. El máster para ser ingeniero químico se imparte en la Facultad de Química y os habilita para la profesión de ingeniero químico. Son 3 semestres, es decir, un curso y medio con 90 créditos, partes en inglés, parte de la docencia es en inglés, y se hacen prácticas en empresa con entre 12 y 30 créditos. Bien, y ya desde el punto de vista de lo que estamos explicando de qué hace un ingeniero químico, vamos a ver qué tipos de ingenieros estarían involucrados en la ejecución de un proyecto. En ingeniería en diseño vamos a desarrollar un proceso determinado. En ese proceso determinado, los ingenieros químicos que pueden participar suponen el 71%, es decir, es su parte central. Si estamos hablando del desarrollo mecánico, ahí los ingenieros industriales y sobre todo los ingenieros mecánicos son los que tienen un mayor porcentaje de trabajo. Respecto a la instrumentación y control, también interviene el ingeniero químico en su formación. También vais a tener 12 créditos de control de procesos y el resto de ingenieros que también pueden introducir. Los en tuberías, en diseños de tuberías, también intervienen el resto de ingenieros y los ingenieros químicos también, aunque su parte central sería el proceso en sí. Bien, respecto a la seguridad, pues también un ingeniero químico participaría, digamos, en un 30% con respecto a otros ingenieros. Y respecto a la electricidad y la parte civil, para eso están los ingenieros civiles y los ingenieros eléctricos y electrónicos. Vamos con un ejemplo más práctico. Tengo petróleo, quiero gasóleo y tengo que diseñar ese dibujo que tenéis ahí. Eso es una columna de destilación que nos permite separar las distintas fracciones del petróleo. Diseño, entramos en el diseño, tenemos que saber qué quiere el cliente, qué características quiere. ¿Qué hacemos nosotros? Simulamos el proceso, resolvemos los balances de materia y energía, hacemos las hojas de datos, los diagramas de tuberías e instrumentación y diseñamos la estrategia de control. Aquí tenéis pues, un procesador para el diseño de tuberías y una hoja de datos. Esto es la columna de destilación por dentro. Esto es lo que tiene que diseñar el ingeniero químico. Tiene que saber qué va a llevar dentro, cuántos metros tiene esa columna, en qué condiciones de temperatura y presión va a funcionar, etc. Esta sería la parte mecánica, ya desarrollada también en colaboración con los ingenieros mecánicos. La parte civil, ya veis aquí los planos, la cimentación. Y como resultado tendríamos esa columna de destilación que se transportaría hasta el lugar donde se quiere instalar. Como veis, tiene unos cuantos metros y se colocaría. Este sería un resumen, y no quiero extenderme más, de lo que en realidad pues, iba a trabajar un ingeniero químico. El ingeniero químico va a llevar a cabo un proceso pues, con grandes cantidades, pero tiene que tener un conocimiento muy importante de los procesos químicos y de la química. A continuación, los estudiantes os contarán sus experiencias. Elisa, tienes la palabra. Bueno, como ya comentó Susana, mi nombre es Elisa y soy la presidenta de la delegación de alumnos de la facultad, que nosotros básicamente pues, somos un grupo de estudiantes de ambos grados, tanto ingenieros como químicos, que nos encargamos pues, un poco de la elaboración de calendarios de exámenes, revisión de guías docentes, bueno, mediación entre alumnos y profesores cuando surge algún problema. Y bueno, lo más importante que solemos comentar siempre es que bueno, disponemos de
de un banco de apuntes lo más actualizado posible a disposición de todos los alumnos una vez que entran en el grado y que, bueno, que estamos abiertos a todo el mundo. Somos un poco como cuando llegáis en primero, pues todas las dudas que os surgen y todos los problemas que tenéis, pues intentamos siempre estar nosotros presentes para resolveros todas esas dudas. Hablando ya un poco sobre mi experiencia personal en el grado, pues yo la verdad que siempre me gustó mucho la química y la verdad que tenía bastante claro que quería tirar por esta rama, pero lo que más me hizo decidirme en ello fue pues la cantidad de asignaturas experimentales que tenía el grado, como ya comentó Susana antes, que durante todos los cursos por lo menos tienes una o dos asignaturas a nivel experimental, que es lo que más te hace darte cuenta de si es lo que te gusta o no. Pues tengo que reconocer que pues, no podemos engañar a nadie, la carrera es dura y posee asignaturas llave que pues tienes que llevar con mucha paciencia, porque si te queda alguna asignatura pues puedes no poder matricularte de otras, y eso te hace pues tener que llevar la carrera con un poco más de paciencia que si estuvieras a lo mejor en otro grado. Pero también es verdad que una vez que estás dentro descubres que es una carrera pues bastante bonita y que te forma mucho no solo a nivel profesional, sino a nivel personal, porque la verdad que el número de matriculados no es un número de matriculados muy alto y la cercanía con los profesores pues es algo que te hace pues tener una confianza que, a ver, no va a ser obviamente como cuando estás en el instituto, pero es algo parecido. Y pues finalmente pues decir que animo a venir a toda la gente que tenga esa sensación de que a nivel de laboratorios y a nivel de investigación pues que le llama la atención y que le gustaría probar, porque desde primero ya pues tenéis ahí algunas asignaturas en las que podéis probar si es lo vuestro o no y en las que podéis decidir. Sí que es verdad que las asignaturas pues son mucho, sobre todo en primero, muy repetitivas y que a lo mejor os resultan un poco cansadas porque la materia es la misma, pero que al final pues luego cuando ya llegas a segundo empiezas pues a probar ya como un poco más todas las ramas de la química y ahí es donde empiezas a ver todo un poco más a fondo. Así que nada, que os lo toméis con mucha paciencia y que preparéis la EBAU lo mejor que podáis y cuando tengáis que decidir pues esperamos veros a todos por aquí el año que viene. Gracias, Elisa. Rafael, tienes la palabra. Bueno, pues muy buenas tardes, chicos. Yo, como os ha dicho Susana, soy Rafael Ballina García. Soy alumno del grado en Ingeniería Química. En este caso, estoy ya finalizando prácticamente mis estudios. Estoy con el trabajo fin de grado. Bueno, simplemente contaros brevemente mi experiencia y bueno, yo era un alumno en segundo bachillerato, bachiller en general, que le gustaban mucho las ciencias, matemáticas, física y química, pero no tenía claro si estudiar una carrera de ciencias puras, entonces me informé de las distintas ingenierías y bueno, me enteré de la existencia de esta ingeniería, que como ya os ha explicado el vídeo, sí que es un poco desconocida en general y sí que es una que me ha gustado mucho porque más que la de industrial en el sentido de porque lo que ha explicado el vídeo, que sí que tiene muchas más asignaturas de química, sí que se enfoca mucho más a esa reacción de procesos. Deciros también que, bueno, como os ha dicho Elisa, es una experiencia que sí que va a requerir mucho de vosotros, pero que es una experiencia, porque todo, como ya os he dicho el vídeo también, todas las ingenierías tienen una base. Parte buena de eso es que si empezáis en una ingeniería que no os gusta, podéis cambiar o veis que no es lo vuestro, podéis cambiar a otra ingeniería que creéis que se adapta más a lo que os viene mejor y todos esos créditos de esas asignaturas bases se os compensarían. Pese a todo, bueno, yo elegí esta rama de la ingeniería porque me gustó mucho también toda la parte de experimentación que tiene. Como ya se ha explicado, los 4 grandes ramas de la química también las estudiamos aquí en ingeniería química, no como en ingeniería química industrial, que se estudia química analítica, orgánica, inorgánica y se hacen respectivos laboratorios de ellos. Entonces, además, también existen laboratorios de ingeniería química y son una parte importante del esquema de esta facultad. Entonces, fue por lo que me decanté, porque tenía muchas asignaturas experimentales, me enseñaron las instalaciones en su día, que ojalá vosotros podáis venir cuando ya terminéis la BAU, si alguien tiene interés, podemos hacer una visita si las condiciones son mejores. Y por mi parte fue esa mi decisión de querer realizar una ingeniería algo más enfocado al mundo industrial, una ingeniería que se basase más en los procesos y que tuviese mucha experimentación para
por lo menos conocer y entender mucho mejor a fondo los procesos. Es un viaje complicado que requiere mucho de vosotros, pero cuando ya paséis los años y vayáis dando cuenta, vais a construir dentro de vosotros ya una formación importante y vuestro trabajo fin de grado, para resumirlo, va a ser que vosotros diseñáis una planta química por vosotros mismos, con vuestros compañeros, porque es grupal. Entonces, para resumirlo es eso, vuestro trabajo fin de grado es diseñar una planta química por vosotros mismos, con las herramientas que se os han dado a lo largo de la carrera. Por mi parte, si tenéis alguna duda a nivel personal, ya podéis comentármelo, pero bueno, esta ha sido mi intervención. Gracias, Rafa. Andrés, cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes a todos. Como ha dicho Susana, mi nombre es Andrés y soy estudiante ya egresado. O sea, finalicé mis estudios de grado en química bilingüe el año pasado y actualmente pues me encuentro cursando un máster en una especialización, digamos, en la parte analítica de la química. Yo os voy a contar un poco brevemente, un poco así cómo acabé aquí y mi experiencia en el grado. Primeramente, pues bueno, la química por parte de familia siempre estuvo presente, digamos, en mi vida. Entonces, la decisión de estudiar este grado pues fue algo que tampoco expresé nunca de forma clara, pero a la hora de la verdad y cuando llegó la hora de elegir, pues no tuve dudas tampoco. Respecto a la parte del bilingüe, pues eso ya lo descubrí un poco más tarde, en unas jornadas de estas de orientación un poco antes de terminar el bachillerato, en la que me explicaron que existía esta posibilidad y esta modalidad de cursar el grado y bueno, pues un poquito viendo las ventajas y eso pues me convencieron. Realmente al final ya os digo que el cursar un grado en bilingüe, sobre todo en el mundo científico, no solo en química, pues al final, una vez terminas los estudios, supone pues eso, una gran ventaja porque realmente pues el inglés forma pues digamos el idioma oficial de todo científico a nivel laboral fuera de España y sobre todo a nivel de investigación, publicaciones, congresos, etcétera. Bueno, un poquito en relación a los estudios, pues yo entré en el grado un poco con el nivel de química que se enseña en el instituto y en el bachillerato y en la ESO, ¿no? Que como me gusta llamarlo a mí es como un poco la base general de la química, que es como pues comparándolo con saber multiplicar, sumar y restar en matemáticas, ¿no? Lo que es verdaderamente la química pues es algo que vas descubriendo una vez avanzas ya dentro del grado, sobre todo a partir del segundo curso, en el que vas viendo un poquito las diferentes ramas de la química, principalmente química analítica, química física, química orgánica y química inorgánica. Y bueno, pues a mí me sirvió eso para ir descubriendo un poco todas estas modalidades e ir decantándome por aquello que me gustaba más, ir viendo aquello que me gustaba menos y pues todo ello me fue guiando un poco hacia la salida en la que estoy ahora, que es un poco con la química analítica y más aún en la vía de la investigación, ¿no? Y nada, simplemente pues yo deciros que si hay alguno que aquellos que estéis interesados o que sintáis curiosidad por la química, o también para aquellos que tengáis un poco más claro el objetivo que queráis ser de mayores relacionado con la química, pues a que curséis, os matriculéis en el grado y vayáis descubriendo estas distintas modalidades, viendo lo que os gusta más y lo que os gusta menos. Al final esto es un poco como todo. Habrá cosas que os gusten más, cosas que menos, cosas que os cuesten más, cosas que menos, pero al final ya os digo, desde mi experiencia, ya que he terminado, yo puedo decir que una vez visto todo un poco ya desde fuera, pues de verdad que merece la pena el esfuerzo. Y nada más, ya os animo que cualquier pregunta o duda que tengáis, pues la escribáis por el chat y la contestaremos sin problema. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Bueno, pues a partir de ahora tenemos prácticamente 20 minutos en los que estamos a vuestra disposición para que nos formuléis todas las preguntas que queráis a través del chat y nosotros estaremos encantados de contestarlas. Había una pregunta en el chat que se refería a la formación que se adquiría en los másteres. Como os he comentado anteriormente, en los grados vamos a tener una formación generalista en todos los grados de la universidad. Pero en el máster ya nos especializamos en una determinada área de la química, incluso os diría, en algunos casos, en una determinada línea de la química, algo más pequeño aún. O sea que creo que con eso sí que responde a la pregunta que estabais formulando en el chat. Voy a pasarme también al chat de preguntas yo para ver si tenéis alguna pregunta más.
no hay nada más, pero os animo a que lo hagáis. Tenéis ahora, bueno, pues la oportunidad de poder preguntar todas las dudas que tengáis sobre estas titulaciones de grado. Si también tenéis alguna pregunta un poco más general sobre el acceso a los estudios en la Universidad de Oviedo y sabemos responderla, estaremos encantados de hacerlo. Lo que queremos es, de alguna manera, que haya participación por vuestra parte. Bueno, pues en la modalidad bilingüe que nos estáis preguntando, como eso que os he comentado anteriormente, en los grados de la facultad hay límite de acceso. Son 90 plazas en el grado en química y 50 plazas en el grado en ingeniería química. Dentro de esas 90 plazas del grado en química están incluidas las que se destinarían, digamos, a castellano y las de la modalidad bilingüe. ¿Qué es lo que ocurriría si tuviésemos una demanda mayor del bilingüe de la que estamos acostumbrados a asumir en estos últimos cursos? Bueno, pues creo que de alguna manera podríamos realizar algún cambio en los grupos para poder asumir ese incremento. Entonces, en cuanto a eso, no os preocupéis. Hasta ahora no ha habido problemas de plazas en la modalidad bilingüe. En cuanto al programa Erasmus, le voy a ceder la palabra a la vicedecana, a Olvido Iglesias, ya que es la responsable del programa Erasmus en el centro. Perdonar, ya creo que ya lo puedo. Bien, me preguntáis que con un nivel de inglés B2 se puede seguir fácilmente las clases de escogeración bilingüe. Esa me parece que mejor la contesta, por ejemplo, Andrés, que es lo que estudió. Respecto a Erasmus, bien, aquí. Bien, durante el grado se puede participar en el programa Erasmus. Habitualmente en la Facultad de Química, el programa Erasmus está dirigido a estudiantes para Ingeniería Química solamente cuarto curso, para cursar asignaturas de cuarto curso. Y en Química se puede ir en tercer curso y en cuarto curso. Existe una serie de destinos importante y que a lo largo se os va a dar información ya desde el minuto 1 que entráis aquí de cómo poder acceder, y necesitáis, en la mayoría de los casos, y aquí es por eso yo sin querer había contestado la pregunta que decís, si con un nivel de B2 podéis seguir las clases, para Erasmus vais a necesitar un nivel del idioma a donde vayáis, habitualmente B1 o B2, en algunos casos obligatorio. En algunos casos solamente opcional, pero cada vez más va a ser un B2, con lo cual os animo a todos ahora, que estáis en el momento adecuado para poder obtener un nivel B1 o B2 de cualquiera de los idiomas que estéis aprendiendo. Vale, respecto a la pregunta de lo del B2, yo creo que sí, sin ningún problema. Ya como os explicó Susana al principio, necesitas tener o un 7 en la EBAU o un nivel de B1 para acceder al grado.
Y luego, en cuanto al nivel medio, pues ya daros cuenta que al final los profesores que imparten clase en el grado bilingüe son los mismos que lo hacen en castellano, o sea, no es gente nativa. Entonces, puede darse el caso, y se da incluso, que lleguéis y tengáis un mayor nivel de inglés incluso que el profesor que está dando la clase. Entonces, en cuanto a seguir las clases, de verdad que no hay ningún problema, y además, si por cualquier cosa hay cosas que os cuestan más, normalmente los profesores siempre están dispuestos a parar, cambiar al castellano, explicarlo y todo. Así que sí, sin ningún problema, con un B2 podrías seguir las clases del bilingüe perfectamente. Voy a ir repasando las preguntas que nos estáis haciendo en el chat para que no nos quede ninguna. En relación con los estudios de máster, también nos decíais antes si se puede hacer un estudio de máster en ingeniería química después de estudiar el grado en química. A ver, en principio se puede entrar en cualquier máster, ¿eh? Otra cosa es que haya que hacer unos complementos de formación. Si hacéis el grado en química y queréis pasar al máster en ingeniería química, pues a lo mejor es posible que tengáis que hacer algunas asignaturas, lo que llamamos unos complementos de formación. Y eso pasará cuando queráis hacer cualquier máster de la Universidad de Oviedo, ¿eh? Si no están relacionados con un máster de la rama de conocimiento. También nos preguntáis que qué tenéis que estudiar para trabajar en la policía científica. Yo sé que estudiando el grado en química se puede acceder a la policía científica, pero estoy segura de que también habrá otros grados de la universidad en el que podáis acceder a la policía científica. Si alguno de los que me acompañan en esta jornada lo conoce, pues después os lo podrá contestar. ¿Qué diferencia hay entre las salidas profesionales de química y farmacia? Hombre, yo os diría que un profesional químico es el que va a desarrollar un proceso químico, ¿eh? Los farmacéuticos tienen conocimientos de química, evidentemente, pero no son químicos, no van a diseñar un proceso químico, no van a desarrollar un fármaco, porque no tienen esa formación para hacerlo. Habrá días de orientación para los estudiantes extranjeros en septiembre. Lo que sí tenemos nosotros son las jornadas de acogida. Antes de iniciarse el curso, pues la primera semana de septiembre, se organizan en la Universidad de Oviedo unas jornadas de acogida en cada uno de los centros. En esas jornadas de acogida, bueno, pues os hablamos un poco más de las estructuras de los planes de estudio, de los grados, ya estáis matriculados, os hablamos de normativa, de progreso y permanencia. Os hacemos una visita virtual por el centro, os enseñamos a manejar la internet corporativa, es decir, el campus virtual. Eso es lo que llamamos jornadas de acogida, y sí que existirán. Hasta ahora, el año pasado también las hemos hecho virtuales, presenciales. Esperamos que este año también podamos hacerla en la modalidad presencial, pero si no, haremos esas jornadas aunque sean virtuales. ¿Se podría hacer algo relacionado con el ámbito aeroespacial desde los estudios de grado en química? Hombre, eso lo desconozco. Os he dicho que estamos rodeados de química, que todo es química, y además siempre decimos que los químicos servimos para todo. Pero ya si podemos hacer algo en el ámbito aeroespacial, creo que para ese caso deberías de estudiarte ingeniero aeroespacial, ¿eh? si es lo que te interesa. Voy a pasarle esta pregunta a Olvido. Dice que si para ejercer como ingeniero químico es preciso hacer un máster. La titulación de grado, ¿qué salida profesional tiene? Olvido. Perdón, que no tenía el micrófono abierto. Que quería decir que la pregunta que voy a hacer una breve ampliación de la pregunta que acaba de contestar Susana sobre el ámbito aeroespacial. Está claro que si queréis ser ingeniero aeroespacial tenéis que estudiar ingeniería relacionada con ese ámbito, o una ingeniería mecánica. ¿Qué puede aportar un químico o un ingeniero químico a la ingeniería aeroespacial? Sobre todo temas de
mediciones, temas de equipos para medir y temas sobre todo de combustibles, desarrollos de nuevos combustibles. Hay muchos ingenieros químicos trabajando en desarrollos de nuevos combustibles relacionados con la industria aeroespacial. Esa sería una parte, pero una parte muy pequeña. Respecto a la pregunta, que si verdaderamente iría dirigida a mí, de si para ser ingeniero y químico hay que hacer un máster. Bien, ¿qué pasa con las titulaciones de grado? Respecto a las titulaciones de grado en las ingenierías, ahora mismo no hay una regulación profesional. Sois graduados. ¿Qué ocurre con esto? Que si vais a trabajar en una industria y el título que aportáis es graduado en ingeniería química, lo que vais a entrar es en una parte de la profesión que es análoga a lo que eran antes los ingenieros técnicos. Porque de momento el graduado no tiene una regulación concreta y particular en las ingenierías. Para ser ingeniero químico, con lo que se conoce en España como ingeniero, sí que hay que hacer un máster. Tenemos otra pregunta que dice: ¿qué proporción de alumnos del grado en química acaban trabajando en la industria frente a los que se dedican a la investigación? Yo os diría que el porcentaje de egresados que se dedican a la investigación es muy pequeño, es mucho mayor el porcentaje de estudiantes que acaban en la industria. De hecho, para dedicarse a la investigación uno tiene que hacer un máster y posteriormente una tesis doctoral, y el porcentaje de estudiantes que realizan una tesis doctoral evidentemente es menor. Otra cosa muy distinta es que muchos estudiantes acaben haciendo investigación en las industrias también. Eso es otra cosa. Pero si alguien piensa que el graduado en química simplemente es para dedicarse a la investigación, para trabajar en un laboratorio de investigación, eso no es así. En cuanto a la nota de corte en química, este año me parece que van a cambiar un poco, bueno, pues las listas de acceso que había otros años, que iban saliendo muchas listas de acceso, llegábamos casi a septiembre, octubre con nuevos estudiantes. Van a cambiar ligeramente, creo que van a salir menos listas y que van a salir más en el mes de julio. La nota de corte el año pasado empezó siendo muy alta, pues probablemente por alrededor de 10 o por encima, y a medida en que van saliendo las listas, el año pasado creo que hubo como 9 listas, pues acabaron entrando los estudiantes con un 5. Creo que han entrado todos los estudiantes que habían solicitado estudios en la facultad. No se ha quedado nadie fuera. Pero ya os digo que una cosa es que cuando salen las primeras listas, en todo el mes de julio, en todo el mes de agosto, había estudiantes que no podían matricularse del grado en química. Pero con las últimas listas sí. Para evitar eso, este año me parece que lo que van a sacar son bueno, pues listas con un mayor número de estudiantes en cada una de ellas. ¿La empresa ubicada en Asturias que más químicos emplea? Hay varias. Tenemos Química del Nalón, Dupont, Asturiana de Zinc, Fertiberia. No sabría decir hacia dónde se dirige. También depende de los intereses personales. Y en este punto, no sé si los estudiantes que me acompañan, Elisa, Rafa o Andrés, conocen algo más de sus compañeros de los últimos cursos. Pero a pesar de lo que nosotros pensamos, en Asturias hay más industrias donde pueden colocarse los químicos de lo que parece. ¿Qué titulación es necesaria para trabajar en una farmacéutica? Si lo que entiendo es que tú quieres trabajar en una farmacéutica para desarrollar un fármaco, lo que deberías de hacer es grado en química y después hacer una tesis doctoral, yo te diría que en el ámbito de la química orgánica, que es principalmente a donde nos dirigimos. Yo soy química orgánica y es principalmente donde tenemos nuestro ámbito de trabajo, cuando hacemos una tesis doctoral. Y cuando me preguntas si es necesario un doctorado, sí y no. Es decir, si tienes una titulación de grado, ¿puedes acceder a la industria farmacéutica? La respuesta es sí. Ahora, si tienes unos estudios de doctorado, podrás ir a otros puestos de trabajo que una titulación solo de grado no te lo permiten. Cuando quieras ser director técnico, farmacéutico, pues vas a necesitar una tesis doctoral, probablemente. El que acabéis con un grado, con un máster o con un doctorado, eso os va a limitar de alguna manera a dónde queréis llegar, a qué puesto de trabajo queréis acceder.
Pero con una titulación de grado, ¿puedes trabajar en una industria farmacéutica? Sí. ¿Vas a ser el jefe? Probablemente no. Necesitarás a lo mejor una tesis doctoral. Respecto a los horarios, ¿a vosotros os interesan los horarios del primer curso de grado en química? Y aquí voy a cederle la palabra a Javier Borge y a Víctor Cadierno, que son los que han realizado los horarios de grado en química, y a Olvido, que ha realizado los horarios de grado en ingeniería química. Buenas tardes, yo soy Javier Borge. Poco hay que decir de los horarios, están publicados en la página web de la facultad. Si entráis en la página web de la facultad, en química.uniobi.es, ahí tenéis todos los horarios del próximo curso publicados, del grado en química en sus dos modalidades, castellano y bilingüe, y del grado en ingeniería química. Olvido, ¿vas a decir algo de...? Olvido, ¿vas a...? Bueno, hay otra pregunta que dice que para entrar en la policía científica con el grado de química ya valdría. Yo os diría que hasta donde yo sé, sí. De hecho, antes me parece que para ser policía científico uno tenía que ser antes policía o algo así, o que tenía que presentarse a determinadas pruebas, y ahora me parece como que puede ser directamente policía científica. Y no hay que especializarse en ningún máster de química analítica. Con la química analítica que veis a lo largo del grado sería suficiente. Pero lo que sí que tenéis que hacer son oposiciones, ¿eh? Son oposiciones, eso sí. Lo que pasa es que antes había que ser primero policía y una vez que estabas dentro de la policía, entonces pasabas a la policía científica. Y creo que ahora puedes acceder a la policía científica directamente, mediante oposiciones. Todo lo que sean cuerpos de la administración del Estado es mediante concurso o oposición. Un químico que sepa alemán, muchas más. Y si además de alemán sabes chino, todavía mucho mejor. Cuantos más idiomas, eso te va a abrir muchísimo más el mercado laboral. Eso está claro. Cuanto más preparados estemos, y si sabes informática y sabes otras cosas, pues sí. O sea que Alemania siempre ha sido pues un país con una gran tradición en química, ¿no? O sea que si lo dices por eso, pues seguro que vas a tener muchas más oportunidades para trabajar de químico en Alemania. Lo que sí pido a mis compañeros, que en cualquier momento que quieran responder alguna pregunta, que me ayuden, que voy a estar encantada de cederles la palabra. Como os comenté antes, en la página web de la facultad tenéis nuestras direcciones de correo electrónico y podéis poneros en contacto con nosotros para resolver cualquier duda que tengáis. Y espero que los que os matriculéis en la facultad, en el grado en química o en el grado en ingeniería química, bueno, pues podamos realizar esas jornadas de acogida presenciales y podemos vernos ya en septiembre. Olvido, hay una pregunta que dice que si tenemos muchos convenios Erasmus con universidades alemanas que exigen un buen conocimiento de alemán. Te pediría que contestes tú a esa pregunta. Sí, mira, en concreto el alemán es un poco lo que nos está pasando. Tenemos, sobre todo en ingeniería química, también tenemos algo en química, pero en ingeniería química tenemos muchísimos convenios con universidades alemanas, universidades de muy alto nivel, y lo que nos está pasando es que no hay gente que quiera ir a esos convenios por un tema de idioma. Por tanto, el conocimiento de alemán va a ser muy importante para poder ir a eso. Ahora mismo, por ejemplo, este curso en concreto, todos los convenios que tenemos con universidades alemanas han quedado vacíos en química e ingeniería química, en los dos grados.
Si nos ha quedado alguna pregunta sin responder en el chat, os ruego que la volváis a formular otra vez, que a lo mejor es que al leerla se nos ha pasado alguna pregunta. Veo que seguís conectadas bastantes personas todavía. Vamos a esperar un par de minutos y si no tenéis más preguntas. Bueno, pues vamos a dar por finalizada la sesión. Si no tenéis más preguntas, quiero daros las gracias a todos por vuestra asistencia y, como os he comentado anteriormente, estamos a vuestra disposición. Muchas gracias.